Adriana Tudela, congresista de la República. Muy buenas noches, Adriana, gracias por acompañarnos. Quería empezar abordando el caso lamentable de la congresista María del Pilar Cordero Yontay. El día de hoy hemos conocido, ya se presentó, la propia Marta Moyano ha presentado la denuncia constitucional, hay un comunicado de Fuerza Popular al respecto, lo vamos a poner en pantalla. Y lo otro es una carta de renuncia que ella presenta el día de ayer y que es rechazada por el partido político en otro comunicado que se ha hecho público el día de hoy, donde se le responde de esta manera. La carta que ha enviado anunciando su renuncia ha sido rechazada, porque no aceptamos la renuncia formulada, en consecuencia continúa el proceso de expulsión. En pocas palabras, lo que se le ha dicho, señora, usted no renuncia, la vamos a expulsar. No va a salir por la puerta principal, sino por la puerta trasera. ¿Qué hacer, Adriana? Porque este parece ser un problema no solo de Fuerza Popular. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es que hay varias bancadas y hay un problema que parece todavía no es del todo revelado. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo y de qué manera puede el Congreso hacer algo para evitar que esto se siga repitiendo? Bueno, creo que este caso en particular es escandaloso, ¿no? Es lamentable. Creo que vale la pena resaltar el hecho de que Fuerza Popular haya tomado cartas en el asunto de manera inmediata y que ya se haya también presentado tanto una acusación constitucional como una denuncia ante la Comisión de Ética, ¿no? Y creo que lo mejor que puede hacer en el Congreso en estas circunstancias es actuar de manera firme y de manera célere contra este tipo de casos, que son casos de corrupción, y hay que decirlo con todas sus letras. Sí. Y creo que digamos, el problema ya un poco más de fondo que genera ese tipo de situaciones es un poco, digamos, la incapacidad que estamos teniendo como país de generar, digamos, buenos representantes, buenos candidatos y ¿De finalmente país o de buenos partidos políticos? Los partidos y creo yo que finalmente también quienes participamos en la democracia en general, claro. tenemos, digamos, que hacer un ejercicio conjunto de exigir más de nuestros candidatos. Elevar el exigir nivel. más de nuestros candidatos, pero creo que hay también problemas estructurales que están generando esta mala oferta, porque lo cierto es que la oferta en principio es bastante mala. Por ejemplo, ¿no? Yo he planteado un proyecto que lo que busca es renovar el Congreso cada 2 años y medio, permitiendo la reelección parlamentaria, con lo cual los ciudadanos tendrían una herramienta clara para poder evaluar el trabajo que hacen los congresistas. Entonces, frente a un caso de esta naturaleza, digamos, a mitad de un quinquenio, los 2 años y medio, probablemente un congresista que incurra en este tipo de actos de corrupción no sería reelegido por parte de la ciudadanía, ¿no? Claro, Entonces, lo que llama la atención en este caso, Adriana, y le pregunto, quería saber en qué etapa está y si ese proyecto ha tenido algún tipo de acogida, porque eso también es importante, es que esta señora, Cordero Yontay, o Yontay, ya había sido denunciada por la misma práctica en un periodo anterior, 2015, me parece, 2016, si mal no recuerdo, 2014, 15, en fin, en ese momento se adujo que no había las pruebas, que las pruebas no eran contundentes y por lo tanto la señora volvió a postular al Congreso. Entonces aquí vemos a un partido, caramba, con la trayectoria de Fuerza Popular, ¿no? Digamos, que no ha podido hacer un filtro adecuado, una persona que ya tenía los antecedentes, una persona además cercana a Alberto Fujimori, que lo menciona y que dice que ella costeaba las medicinas, la comida, en fin, era alguien cercana. Tenemos una relación de visitas que hizo María Cordero Yontay, además al ex premier Aníbal Torres, lo que además dice mucho de su conducta, sobre todo cuando conocimos antes que el hermano de esta señora era uno de los que colaboraba acudiendo a una serie de ferias para comprar los equipos de espionaje para el gobierno de Pedro Castillo. Estamos hablando de 2 personas de oposición que estaban a espaldas de su partido, no solamente quitándole el sueldo a los trabajadores, sino también de alguna manera entrando en conversaciones por lo pronto sospechosas con un régimen del que su partido era oposición. Bueno, y creo que estas reuniones explican de cierta manera las votaciones que tenían estos 2 congresistas que, digamos, no eran siempre consistentes con la votación de los demás congresistas de Fuerza Popular. Pero creo que más allá del caso en particular, evidentemente los partidos políticos tienen una responsabilidad de filtrar mejor a los candidatos, pero nuevamente yendo al problema de fondo, ¿no? Creo que es necesario que nos replanteemos un poco la cosa
y que podamos evaluar cómo hemos venido manejando nuestro sistema democrático, ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Creo que el hecho de tener 5 años de periodo parlamentario sin que el ciudadano pueda tomar ninguna decisión respecto al desempeño de los congresistas durante ese periodo de tiempo no nos está dando buenos resultados. Y otra cosa que creo que no nos está dando buenos resultados y que de hecho creo que genera este tipo de problemas es la forma en la cual elegimos a los congresistas, ¿no? Tenemos un sistema de representación proporcional en el cual los partidos políticos tienen que presentar listas parlamentarias con muchos candidatos y finalmente eso hace más difícil hacer un filtro, si uno tiene que presentar muchísimas listas y llenar estas listas con candidatos para que no te tachen la lista. Está claro que los partidos no tienen la capacidad para depurar una lista. Pero creo que eso se debe justamente a que tenemos este sistema de representación proporcional y a que tenemos circunscripciones muy grandes, ¿no? Entonces, muchas personas que no son realmente representativas ni que tienen las capacidades ni de repente las credenciales para poder ejercer un cargo de representación política, terminan entrando al Congreso por arrastre con muy poca votación. Entonces, hay que replantearnos cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades en el Congreso y creo que deberíamos replantearla y crear distritos electorales más pequeños y que el sistema de elección ya no sea proporcional, es decir, que los congresistas no entren un poco por arrastre en función a la votación obtenida por el partido, sino que tengamos un sistema de elección uninominal en el cual los partidos políticos presentan a un candidato por cada circunscripción, el cual compite con los demás candidatos y eso finalmente le facilita a la ciudadanía también poder informarse de mejor manera respecto a los candidatos, porque uno ya no tiene que elegir entre 600 candidatos al Congreso, como es el caso de Lima, sino que tendría que elegir entre 15, 20, 25, siendo... Quería preguntarle también por los comentarios del premier Alberto Tarola. El día de hoy llamó a consulta al señor Becerra, ministro de Educación. Nosotros aquí le dijimos al señor Becerra que él ponía de cuando en cuando en aprietos serios al gobierno. Él se ha referido en términos bastante despectivos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no es el primero que habla de la posibilidad de salir de esto que él ha calificado un adefesio, si no me equivoco, esa es la palabra que ha utilizado. ¿Cuál es su posición desde el punto de vista legal? ¿El Perú gana o pierde con una decisión de esta naturaleza? Bueno, yo creo que definitivamente los términos con los cuales ha expresado el ministro no han sido los más felices. Creo que hay un evidente ideologización por parte del sistema interamericano de justicia, y creo que lo hemos podido ver de manera muy clara, sobre todo en el último año y medio. Los pronunciamientos de la CIDH, de la OEA, digamos, han asumido como propia prácticamente la narrativa del entonces presidente Pedro Castillo. Entonces, digamos, cerrar los ojos y decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión funcionan como si fueran absolutamente objetivas, sin ningún tinte ideológico, creo que tampoco se acerca a la realidad. Pero creo que finalmente el problema es que quienes integran la Corte, quienes integran la OEA, son los países que forman parte del sistema interamericano. Por lo tanto, los miembros del sistema van a reflejar las tendencias políticas de los países que forman parte de este sistema. Y creo que también es evidente que la izquierda ha prácticamente arrasado con la región. Creo que también ha sido evidente por lo que ha pasado en el último año y medio que la izquierda latinoamericana no es particularmente respetuosa del Estado de Derecho ni de la democracia. Y creo que ese es el problema que tenemos que atacar, más que salirnos o no de la Corte, ¿no? De acuerdo, sí. Hoy escuchaba a un exministro de Justicia que decía que, claro, que reconociendo esa ideologización de la que usted habla, ese es el sistema y hay que moverse en el sistema y que la solución podría ser en recuperar el sistema, es lo que dijo exactamente este exministro. Pero a propósito de lo que estamos conversando, el señor Petro ha estado, como recordaba Rosario Societa, el día de hoy precisamente en este foro y ha hecho algún tipo de comentario nuevamente a favor del expresidente golpista Pedro Castillo. Vamos a escuchar exactamente qué dijo el presidente colombiano. Yo conocí a Pedro Castillo 2 veces, ahora que llegué a la presidencia en estos 8 meses, lo vi 2 veces, no tengo mayor conocimiento de él personal. Lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó. Es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando nuevamente sobre el exmandatario golpista Pedro Castillo. Por días ha hecho caso omiso a los pedidos de expulsión de Sergio Tarache, el venezolano que mató y quemó a la joven Katherine Gómez.
Pero sí se da tiempo para defender a Castillo. En una oportunidad, cuando llegué allá, en una de mis 2 visitas, iba a haber un allanamiento del Palacio de Gobierno, de la casa del presidente, para capturar a su esposa y a su hija. Esas son condiciones políticas de acorralamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata, entonces lo voy a hacer. Perú tradicionalmente se divide en 2 zonas, la sierra, donde quedan mayoritariamente los indígenas, tratados como peones en la época colonial, invisibilizados en la política, y el mundo de Lima. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. Reiteró que su salida del poder fue un golpe de Estado. ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por decisión del pueblo, sino de 3 o 4 congresistas sin condenarlo? Eso sí me parece que es un golpe de Estado. El mandatario colombiano hizo estas declaraciones frente a decenas de estudiantes de la Universidad de Stanford, en su gira por Estados Unidos, donde se reunirá el próximo jueves con su homólogo estadounidense Joe Biden. No hay que perder de vista que hay, en efecto, una narrativa impulsada por los presidentes de izquierda a favor de Castillo. Sus propios abogados están tratando de influir en las decisiones, de tener una injerencia en las decisiones o en un pronunciamiento que puede emitir la comisión. Sin embargo, también es cierto que el gobierno está haciendo esfuerzos por cambiar esa narrativa a nivel internacional. ¿Cuál sería el mayor pecado que ha cometido en este caso Becerra? Bueno, creo que en un contexto en el cual estamos enfrentando, el Estado peruano enfrenta un proceso ante la Corte iniciado por Pedro Castillo, creo que tener ese tipo de afirmaciones y pretender a la mitad de un proceso retirarse de la jurisdicción de la Corte, digamos, puede no abogar mucho a la causa del Estado peruano. De acuerdo. ¿Legalmente es posible? ¿Qué cosa? Retirarse. Sí. Bueno, legalmente uno puede denunciar el tratado y retirarse de la jurisdicción de la Corte. Eso es una facultad que tiene el Ejecutivo. Y en este momento, con un gobierno que no tiene, digamos, el reconocimiento de sus países, de algunos países vecinos, y que además carga con el tema de las muertes todavía no esclarecidas en el marco de las protestas post 7 de diciembre, digamos, ¿qué efecto podría tener un retiro de esta naturaleza? Bueno, estratégicamente creo que en medio de este proceso no sería conveniente, porque es un poco patear el tablero a la mitad de camino, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que el problema es que la Corte finalmente representa o refleja la ideología de los países que forman el sistema interamericano de justicia, y en estos momentos son mayoritariamente de izquierda, ¿no? Entonces, creo que la labor que tenemos por delante podrá no tener efectos inmediatos, es una labor más de mediano y largo plazo de ir poco a poco recuperando esos espacios, ¿no? Que han estado tan ideologizados, no recién desde ahora, ¿no? Sino desde hace ya varios años. Claro que sí. Habló también de la pena de muerte, y la pena de muerte es un tema recurrente. Cada vez que enfrentamos situaciones como la alta criminalidad en nuestro país, uno dice la solución es la pena de muerte. Tenemos penales hacinados, aquí no puede ser que se permita la impunidad de tantas personas. La pena de muerte, sin embargo, también nos colocaría, me parece que, no sé, mejor dígame usted qué es lo que piensa sobre esto y qué consecuencias podría tener o tiene ya que un ministro de Estado se pronuncie de esta manera a nivel internacional. Bueno, yo creo que más allá de la discusión teórica que uno puede tener alrededor de la pena de muerte, yo creo que pretender aplicar la pena de muerte en el Perú, en donde evidentemente tenemos un sistema de administración de justicia muy deficiente, que muchas veces está politizado, cuyas decisiones siempre o por lo general son muy cuestionadas, sería, digamos, bien complicado, ¿no? Porque creo que finalmente aplicar la pena de muerte es una decisión irreversible. Entonces, yo no creo que bajo ninguna circunstancia la pena de muerte deba ser aplicada ¿Pero porque en el Perú. porque el país no está preparado para hacerlo?
No, porque creo que, digamos, las posibilidades de que el sistema de justicia se equivoque en un caso o que falle en un caso por motivaciones políticas o de otra índole son reales, ¿no? Y finalmente, si se aplica la pena de muerte, no hay lugar a dar marcha atrás y creo que eso es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Claro, entonces, yo no margen, estoy de acuerdo con supuesto, aplicar la pena de muerte en lo el particular, Perú, no. En lo particular, no. Y no creo que esa sea la solución al problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Yo comprendo la frustración de la ciudadanía, frustración que compartimos todos, y que esa frustración genere estas exigencias, ¿no? Pena de muerte, penas más altas, pero finalmente, si no tenemos un sistema de justicia, desde la policía hasta el Poder Judicial, que logre aplicar las leyes vigentes de manera eficiente y eficaz, entonces, ¿de qué nos sirve implementar estas penas draconianas si a la hora de la hora no van a ser aplicadas, ¿no? El problema en realidad no está en qué tan severas son las sanciones, el problema está en qué tanto logramos aplicar la ley vigente. Entonces, De creo acuerdo, que el claro. problema está por ahí. Además, entiendo que jurídicamente no es posible que el Perú aplique la pena de muerte ni siquiera modificando una ley. Esto por lo menos es lo que nos decía algún constitucionalista que consultábamos antes de hacer el programa. Ahora, por otro lado, usted ha tocado el tema de la inseguridad. Y el alcalde, Rafael López Aliaga, ha dicho, y esto es parte además de un discurso que él tenía ya en campaña, que la Fuerza Armada tiene que colaborar con la policía. ¿Está de acuerdo? No, yo creo que esa no es la función constitucional que tiene las Fuerzas Armadas. De hecho, solo en situaciones de emergencia se permite que las Fuerzas Armadas puedan cumplir esa labor, pero finalmente garantizar la seguridad ciudadana no es la función de las Fuerzas Armadas, sino de la policía. Entonces, ¿pero qué hacemos con una policía desbordada? Bueno, creo que venimos arrastrando desde hace muchos años una reforma policial seria, de fondo, que lamentablemente ni se ha planteado ni se ha tratado de implementar. Y creo que no solamente debemos mirar a la policía, sino también mirar al sistema de justicia, ¿no? Porque muchas veces se capturan delincuentes que son, digamos, encarcelados y son liberados a los pocos días, cuestión de semanas. Entonces hay, digamos, distintas aristas a este problema y lamentablemente no hay soluciones inmediatas. Creo que hay procesos de reforma que tenemos que emprender que van a tomar tiempo, pero finalmente los cambios siempre toman tiempo, ¿no? Sí, ese es el tema, que la desesperación a veces nos lleva, ¿no?, al calor de las emociones, digamos, a lanzar propuestas que suenan bien, porque, Adriana, hay una sensación en la ciudadanía de desesperación. Entonces es fácil, es un discurso que cala fácil. Lo primero que uno dice es que salga el ejército y que apoye a la policía porque la policía no me está garantizando la tranquilidad para ir al trabajo, no me está garantizando la seguridad. Todos los días los noticieros están llenos de estas notas, serenos que mueren, que pierden la vida, conductores que paran, se acerca a un limpiaparabrisas y finalmente acaba con la vida de un conductor que no quería que le limpiaran el vidrio, simplemente. El alcalde esta noche ha sido asesinado, es más, el teniente alcalde de Santa Anita, todavía en circunstancias no esclarecidas, está en plena investigación eso. Pero a propósito de ese tema, el señor López Aliaga es de medidas drásticas, ¿no? Y otro tema que ha tocado él ha dicho, la estrategia de Bukele en El Salvador ha tenido éxito. Y en efecto, cuando uno mira la popularidad del presidente, el 85.7% de los salvadoreños está contento con lo que ha hecho Bukele. Sin embargo, por otro lado, hay casi 8.000 denuncias de atropellos por detenciones arbitrarias que se han presentado en contra de Salvador. Y presidentes que han dicho que la situación de El Salvador no es ni por asomo la situación de otros países vecinos donde esto podría tener más bien un efecto contrario. Fernando Marcelo, reportero del programa, ha preparado un reportaje sobre la posibilidad, ¿funcionaría o no funcionaría en nuestro país un plan como el aplicado por el polémico presidente de El Salvador? Esta es la nota, la presentamos y continuamos nuestra conversación con Adriana Tudela. Más de 4.000 criminales salvadoreños han sido recluidos en la cárcel más grande de América, un recinto del tamaño de 8 estadios de fútbol, una cárcel con muros de 11 metros de alto y con una vigilancia militar las 24 horas del día.
es la mano dura de Nayib Bukele, para muchos denominado el justiciero latino, que ha logrado encarcelar a cerca de 64.000 pandilleros desde que instauró un estado de excepción en El Salvador en el año 2019. Para muchos, un presidente efectivo, para otros, un verdugo del siglo XXI. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Una política de mano dura tan polémica para algunos, tan ansiada por otros, pero que hoy es admirada por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien durante su campaña electoral no ocultó su gusto por el estilo Bukele. Yo a Bukele también le admiro otro tema que ha copiado de mi campaña. Está llevando a toda esa gente a las zonas selváticas donde no puedes salir. Es un infierno, te entras ahí y no sales. Pues te matan las chuchupes, hermano, si se quiere salir de ahí. A Bukele me interesa la parte de gestión, ¿no? Un tipo que no te miente. Te dice, voy a hacer esto y lo hace. Pero no solo es gusto lo que siente el burgomaestre capitalino por Nayib Bukele, sino también admiración por su política de sanción y castigo contra los delincuentes. Aquella que ha logrado reducir la tasa de homicidios en un 60%, convirtiendo al país caribeño en el más seguro de América Latina. El año anterior a Bukele, la cantidad de muertos era apenas de 200, ¿ya? Por un fin de semana. Con Bukele bajó a 2. O sea, lo bajó a la 70ª parte. Porque este pata se ha encargado, como es presidente, de poner orden, pues, capturar a todos los... Allá son las bandas organizadas. Pero ¿es viable el método Nayib Bukele para Lima? Un exministro del Interior y un exregidor del municipio capitalino abren fuegos sobre el proyecto que salvaría a Lima del sicariato, la extorsión y los secuestros. Lo que está haciendo Bukele en El Salvador está muy bien, pero eso es imposible de ejecutar en el Perú con un gobierno precario que es muy débil, que no tiene fuerza y que no tiene decisión. Es una fantasía. Sin embargo, para el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal y 2 veces regidor de Lima, Martín de Acevedo, el plan Bukele sí es viable para una ciudad sitiada por el crimen, empezando por evitar que nuestras fronteras sean una coladera de delincuentes. Yo pienso que 2 cosas. La rigidez del sistema desde el punto de vista de una política migratoria bastante seria, bastante puntual, bastante efectiva, sin dejar pasar indocumentados ni gente que irregularmente trata de entrar al país. Ante la ola de delincuencia que azota a Lima, con un incremento del 50% del sicariato en la capital y la muerte de 10 serenos en lo que va del 2023, el alcalde Rafael López Aliaga ha pedido formalmente al ministro de Defensa que los militares salgan a patrullar las calles de la ciudad. Si no hay decisión, ¿de qué sirve sacar a militares de la calle? Acabamos de ver lo que ha ocurrido en Puno, donde una turba de desadaptados hace correr a los militares que ni siquiera pueden izar la bandera en Desaguadero. Si se va a sacar a los militares para que actúen como los que estaban en Desaguadero, ¿para qué? En El Salvador, Bukele no dudó en sacar a más de 10.000 policías y militares para capturar a los cabecillas más ranqueados de las pandillas, desbaratando sus organizaciones por dentro y mandando a sus miembros a cárceles lejanas, una estrategia firme que ya se exige en el Perú. ¿Crees que un modelo así funcionaría acá en el Perú? No, o sea, no es el extremo tampoco, ¿no? Sino que más que nada hasta poder tener una Lima donde seguridad, ¿no? Donde podemos tener una seguridad. Sí, claro, porque es la única manera que se frene la violencia acá en el país. Una propuesta de campaña que el hoy alcalde de Lima y admirador de Nayib Bukele, Rafael López Aliaga, tendrá que gestionar con el gobierno de Dina Boluarte para frenar los índices de delincuencia en una ciudad de 11 millones de habitantes, amenazada por el crimen organizado.
Antes de los comentarios de Adriana Tudela, una precisión que le agradezco a la congresista que me hacía mientras veíamos esta nota sobre el caso Tarache, ¿no? En efecto, nosotros elogiábamos el trabajo de Rosario Zacieta, pero sin duda tuvo que haber alguna participación del Estado, algún pedido para que se aceptara este trámite de extradición. Cierto es que hay que agradecerle, sí, que haya visibilizado, digamos, el problema. Así es, creo y que que pues lo haya puesto en agenda, porque a veces nos falta, ¿no?, ser un poquito más proactivos en ese... Ponerlo en agenda en Colombia. Exacto, ¿no? Que creo que ha sido clave para que se avance rápidamente. Así el es, proceso de y que extradición. creo que es un punto flaco en la gestión de Boluarte en general, para todo, Sí, porque nos ganan la narrativa. Porque la narrativa siempre. nos la han ganado a nivel internacional y a nivel nacional también. ¿No? Hemos visto las encuestas del último domingo, prácticamente la mitad del país cree que ha sido el Congreso el que le ha dado un golpe de Estado a Pedro Castillo. Así es. Y bueno, eso creo que en parte se explica porque Pedro Castillo se dedicó durante el año y medio que duró su gobierno digamos, difundir esa narrativa, ¿no? Que el Congreso quería darle un golpe de Estado. A propósito de esta eso nota, cala. sí, a propósito de la nota de Bukele, también comentábamos, ¿qué pasaría si se aplicara un plan como este en Perú? Es decir, una leva, digamos, de tensiones masivas de personas en Lima. Bueno, yo creo que la lucha contra la delincuencia no puede implicar pasar por encima de derechos fundamentales. Digamos, uno no puede pisotear el derecho al debido proceso, uno no puede pisotear el derecho a la libertad de tránsito. ¿Le podría decir caviar, Adriana? No, por favor. Ah. Creo que la defensa de las libertades, digamos, a veces es difícil emprender esa defensa cuando enfrentamos problemas tan graves como la inseguridad ciudadana, el sicariato, la delincuencia, que es el pan de todos los días en la ciudad, y nuevamente genera una frustración en la ciudadanía legítima que digamos, muchas veces nos lleva a pedir estas leyes draconianas, políticas draconianas, pero el peligro de ese tipo de políticas es que finalmente podemos terminar siendo afectados en nuestras libertades y en nuestros derechos, digamos, todos los ciudadanos, no solamente quienes cometen delitos. Exacto, ¿no? Entonces, cuando creo se abre la puerta para la violación de los es. derechos humanos, esa puerta abierta no va solamente a quien se la dirigió, digamos, en un primer momento, sino que ya nos genera una debilidad institucional y una desprotección a todos. Exactamente. ¿No? Y bueno, finalmente hay situaciones excepcionales que pueden ameritar la suspensión de ciertos derechos a través de los estados de emergencia, por ejemplo, pero eso no puede ser utilizado para combatir la delincuencia común del día a día. Evidentemente hay nuevamente reformas de fondo que tenemos que implementar para poder resolver este problema en el largo plazo. De acuerdo. Adriana, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para abordar estos temas. Ha sido, bueno, un placer conversar con usted. Muchas gracias, Nosotros María. vamos a leer